Buenos días, estimados hermanos de Iglesia Nehemías y buenos días, estimados amigos. Gracias por sintonizarnos un día más. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de su casa y poder juntos leer y estudiar la palabra de Dios, queriendo conocer más de su perfecta voluntad y su plan de salvación para nosotros, los seres humanos. Vamos a empezar orando, así que por favor, si me acompañan en oración, podemos orar juntos. Eterno Dios que estás en los cielos, muchas gracias por darnos un nuevo día, gracias por tu provisión, gracias por tu gran amor, Señor, y por la esperanza que tú nos has infundado del perdón de nuestros pecados y de una vida eterna contigo, luego que vengas, Señor, en tu segunda venida y arrebates a tu pueblo y a tu iglesia, Padre. Oramos esta mañana, Señor, y te pedimos por todos aquellos que están en una situación difícil, Padre, quizás una enfermedad incurable. En el nombre de Jesús te pedimos que aquellos que ya la ciencia los da por casos concluidos y que no pueden ser sanos, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú obres un milagro a aquellos que están confiando en ti, para gloria de tu nombre, Señor, y testimonio de todos aquellos que aún no te han conocido. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia para con nosotros, por tu ayuda, porque todo lo que haces es bueno en tu tiempo, Señor, y por eso en ti podemos confiar. Permítenos estudiar tu palabra, Señor, quita todo pensamiento que nos pueda confundir y ayúdanos a conocerte mejor para amarte y cada día confiar más en ti. En el nombre de Jesús oramos, Señor, amén y amén. Vamos a seguir estudiando el Salmo 107, vamos a seguir viendo el tema de la aflicción. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema que hemos llamado la esperanza para los desobedientes. Vamos a ver que nuestra desobediencia nos introduce en un camino que tarde o temprano nos produce aflicción, pero vamos a ver cómo Dios también se presenta como la solución a esa clase de aflicción. Así que abra su Biblia en el Salmo 107 y hoy vamos a leer del versículo 10 al versículo 22. El libro de Salmos, capítulo 107, y vamos a leer del versículo 10 al 22. Si gusta me puede acompañar con la lectura y dice así en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, Salmo 107, versículos 10 al 22. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alba abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Empecemos a estudiar entonces y vamos a leer los versículos 10 y 11 que vamos a empezar nuestro estudio hoy. Repitámoslo y dice así: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Qué es ser rebelde? Porque dice que fueron rebeldes. Rebelde es una persona que se revela siempre a la autoridad.
Una persona rebelde se niega a obedecer a otra que tiene autoridad sobre él. Repito, una persona rebelde se niega a obedecer a otra que tiene autoridad sobre él. Dios nos crió libres, nos dio libre albedrío, pero puso reglas en esta vida para que la vida tenga sentido. Si no, esto es una anarquía. Hay reglas y Dios entre sus reglas están los 10 mandamientos y resumidos en 2 mandamientos grandes, que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todas tus almas. Y la otra es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú te niegas a obedecer a la autoridad de Dios, tiene consecuencias. Ya sea que te niegues voluntariamente o que te estés negando porque tú ignoras que Dios existe y que Dios es real y que dejó reglas para la convivencia en el mundo que Él creó. Porque este mundo le pertenece a Él por cuanto Él formó todo lo que existe. Veamos el camino. Nuestra desobediencia tarde o temprano nos va a terminar produciendo aflicción. Cada vez que somos rebeldes, cada vez que nos negamos a obedecer a Dios, nos alejamos más de la luz. No te olvides que Dios es luz. Pero cada vez que nos negamos a obedecerle, nos vamos alejando de la luz. Y eso es, entonces nos vamos encaminando a morar cada vez en más tinieblas. Tal vez tú no lo habías visto así, pero cada vez que nos negamos a obedecer a Dios, empezamos a caminar cada vez más lejos de la luz y entre más nos alejemos de la luz, más nos acercamos a las tinieblas y podemos llegar a morar hasta en la sombra de muerte. Dios siempre tiene buenos consejos, pero nosotros por necios, por no aceptar obedecer su buena voluntad, terminamos aborreciendo su consejo y encaminándonos hacia las tinieblas. Por eso dice aquí, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes. O sea, fueron desobedientes a la autoridad de Dios y terminaron aprisionados en aflicción. Cuánta sabiduría tenían nuestros abuelos y nuestros padres cuando nos aconsejaban: no te puedes robar ningún solo centavo, porque si no luego te vas a robar dos y tarde o temprano terminarás siendo un ladrón, porque te vas alejando de la luz y te vas acercando a las tinieblas, y cuando ya eres absorbido por las tinieblas, ahora eres un ladrón y terminas en aflicción, porque ya no te dan trabajo, porque no confían en ti o has terminado preso por haber robado. Igual le decían a uno, si tomas, nunca tomes, me decían, si tomas un trago, luego vas a tomar dos y no sabes si algún día vas a perder el control y no te vas a poder detener y puedes terminar siendo un alcohólico. Cada pequeño pecado que cometemos nos va alejando cada vez más de la luz y nos va introduciendo a las tinieblas. Por muy insignificante que parezca el pecado que estamos practicando, nos está alejando de Dios, que es la luz, y nos está acercando cada vez más a las tinieblas. Luego, en las tinieblas aparece inevitablemente la sombra de muerte. Prisión, enfermedad, escasez, problemas emocionales y mentales, hasta terminar totalmente aprisionados en una aflicción. ¿Qué es aprisionar? Alguien que está aprisionado es alguien que está metido entre una celda, entre barrotes, una celda de hierros. Ya está metido, está aprisionado. No hay cómo salir de ahí. Veamos lo que pasa, veamos el versículo 17, dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Repito, el versículo 17 dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Su aflicción no provino de Dios, sino su aflicción es el fruto de haber caminado en rebelión.
Es la consecuencia natural de su rebelión, es ser afligido. Su alma abominó todo alimento, llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Sí, Dios está dispuesto a escucharte aunque tú hayas sido desobediente. No importa tu desobediencia, Dios está dispuesto a escucharte y a rescatarte de la aflicción que has alcanzado a causa de tu desobediencia. Por eso hoy hemos titulado este mensaje La esperanza de los desobedientes. Porque Dios no va a guardar en su corazón tu desobediencia para siempre. Dios está dispuesto a escucharte si tú clamas en la angustia. Veamos el versículo 13 y 14. Dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Repito, versículo 13 y 14. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Quizás tú te sientes aprisionado por las malas decisiones que has tomado, pero hay esperanza porque Dios está dispuesto a escuchar tu clamor y a romper esa prisión en la que tú mismo te metiste como consecuencia de encaminarte hacia las tinieblas. Por eso hemos titulado La esperanza de los desobedientes a esta reflexión. La obra de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Por eso es que hoy podemos encontrar que hay gente que puede estar en una cárcel de un país, pero si Dios escuchó su clamor, aun estando presos, Dios rompió esas prisiones de aflicción, han recibido el perdón de Dios y pueden andar sin aflicción aún estando presos. Y el contraste es, hay gente hoy en día en las calles aparentemente libres, pero presos de muchas aflicciones, presos de sus malas decisiones, presos de haber caminado hacia las tinieblas. Hay gente que tiene sida, que está desesperada, que tiene muchas deudas, que se sienten sucios por las malas decisiones morales que han tomado y se sienten aprisionados, aunque no están en una cárcel. Dios solo está pidiendo que clamemos, está dispuesto a perdonarnos. Mira, aquí cerca está el Salmo 103 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Nos dice Dios en su palabra. En el nombre de Jesús leemos, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios quiere perdonar todas tus iniquidades, Dios quiere borrar todos tus pecados. Mira lo que dice el versículo 12 de este Salmo 103, dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? Así hizo Dios, dice, alejar de nosotros nuestras rebeliones. Él está dispuesto a separarlas de nosotros. Nunca acordarse más de ellos y que esas rebeliones sean alejadas. Rebeliones nuestras. Él está dispuesto a ayudarnos a separarlas. Porque Él está dispuesto a escuchar nuestro clamor desde nuestra aflicción. Si me acompañas al libro de Juan,
en su capítulo 8, el Evangelio según Juan o según San Juan, como gustes llamarlo. Evangelio según Juan, capítulo 8, vamos a leer una historia muy conocida. Vamos a leer Juan, capítulo 8, del versículo 3 al 11, dice así en el nombre de Jesús. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Te puedes imaginar? Esta mujer se fue alejando de la luz de Dios. Como muchos hombres y muchas mujeres hemos hecho, nos hemos ido alejando de la luz de Dios. Y esta vez ella relata esta historia, pero ella puede ser él también, fue sorprendido en el acto mismo del adulterio. Puedes imaginarte la aflicción que esta mujer estaba viviendo. Sabía que bajo la ley que imperaba en ese entonces, el haber sido sorprendida en el acto del adulterio significaba ser apedreada, ser lapidada a pura piedra, porque eso es el castigo que existía en ese momento para ese pecado. Grande era la aflicción de esta mujer. Y la llevaron ante Jesús porque Jesús no podía quebrantar la ley y por lo tanto sabían que Jesús tenía que autorizar que ella fuera apedreada. Pero Jesús sabe que todos son pecadores, que todos nos hemos alejado de la luz, que no hay ni un solo justo. Y por tanto hizo una gran declaración. Dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Sí, si usted cree que no ha pecado, entonces tire la primera piedra. Pero todos acusados por su conciencia, el Espíritu de Dios les hizo ver que ellos eran igual de pecadores, ninguno tuvo el valor de arrojar la piedra. Y Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Y esto que dijo Jesús a continuación es una frase muy pequeña, pero esconde una gran verdad o revela una gran verdad. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si miramos bien este pasaje, primero Dios le extiende su perdón. Ni yo te condeno. Porque antes de que tú puedas salir y no pecar más, lo primero que necesitas es reconciliarte con Dios. Yo no te condeno, le dijo el Señor. Yo no te condeno. Yo te ofrezco mi perdón. Y si tú aceptas mi perdón, ve y no peques más. Porque una vez que tú aceptas el perdón de Dios, tú empiezas a vivir un proceso que se llama la regeneración. Si tú aceptas el perdón de Dios, Dios empieza a trabajar en ti para que tú puedas salir e ir y no pecar más. A ti no te condena tu desobediencia. A ninguno de nosotros nos condena nuestra desobediencia.
A nosotros nos condena no aceptar el perdón de Dios. Nos condena no reconciliarnos con Dios. Nos condena no aceptar el perdón que Dios nos ofrece. Eso es lo que nos condena, no nuestra desobediencia. Por eso hemos dicho en esta reflexión la esperanza de los desobedientes. Porque aunque tú seas desobediente, si tú te arrepientes y aceptas el perdón de Dios, tú puedes empezar a salir y no pecar más, porque Dios hace una obra transformadora en nosotros. Repito, no nos condena nuestra desobediencia, nos condena no reconciliarnos con Dios. No importa el tamaño de tu pecado ni el tamaño de tu aflicción. Esta mujer iba a ser apedreada, pero Dios la perdonó, no la condenó, y luego de ofrecerle su perdón le dice: ve y no peques más. Yo no sé cuál sea tu aflicción hoy, pero hay una aflicción aún más grande. Es la aflicción de ir a un infierno. El mismo Jesucristo que vino, que nació de Virgen María, que murió en la cruz y resucitó, Él nos habló que hay un cielo y hay un infierno. Y la aflicción más grande que todos podemos algún día llegar a padecer es pasar la eternidad en el infierno. Y no va a ser nuestra desobediencia la que nos lleve al infierno, sino va a ser no haber aceptado el perdón de Dios. Eso sí nos va a condenar y nos va a meter en la aflicción eterna. Pero Dios vino a quitar esa aflicción eterna. Vino a quitar la condenación que pesaba sobre nosotros. Y vino a ofrecernos su perdón, reconciliarnos con Dios y de esa manera ser librados de la aflicción más grande que puedas vivir. Yo no sé si vives una aflicción ahorita por una enfermedad, por tus malas decisiones. Voy a orar por esas malas decisiones y por esas aflicciones. Pero también voy a orar para que Dios nos rescate a todos de la aflicción eterna de un infierno y que por su perdón gratuito podamos tener acceso a un cielo glorioso que Él vino a comprar. Su sangre derramada en la cruz del Calvario reclama a cada hombre que está en esta tierra para ser salvo, porque su sangre es poderosa para salvarnos. Por eso vamos a orar en este momento, porque Dios derramó su sangre y esa sangre aún tiene poder para rescatar a todo hombre y toda mujer de las aflicciones temporales de esta tierra y de la aflicción eterna del infierno. Si sientes en tu corazón que necesitas el perdón de Dios y ser libre de toda aflicción, vamos a orar en este momento. Padre eterno, en este momento te damos las gracias por la luz de tu palabra, Señor. Tú sabes que somos desobedientes, pero tu palabra nos dice que tú estás dispuesto a alejar nuestra desobediencia tan lejos como está el oriente del occidente. Tú la puedes alejar de nosotros, porque tú no quieres nuestra condenación, sino que tú quieres nuestra salvación. Así como tú perdonaste a la mujer adúltera y luego de extenderle tu perdón le dijiste: ve y no peques más, nosotros en esta mañana pedimos, Señor, que perdones todos nuestros pecados, que perdones todas nuestras rebeliones, Padre. Confesamos que hemos sido desobedientes, que necesitamos tu perdón, Padre, para ser librados de la aflicción eterna del infierno. También oro, Padre, por todos aquellos que están padeciendo alguna aflicción temporal a causa de sus malas decisiones, a causa de haberse encaminado hacia las tinieblas y ahora están aprisionados en una aflicción temporal, sea esta una enfermedad, sea esta una infidelidad, un rompimiento matrimonial o una deuda o una enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús también intercedemos para que tú rompas esas prisiones y ellos puedan experimentar, Señor, al Dios que tiene poder sobre toda aflicción, al único Dios que puede resolver la aflicción más complicada que el hombre pueda tener sobre la tierra. Poderoso eres tú y tú te presentas en la Biblia como el Dios capaz de ayudarnos en nuestra aflicción. Si alguno hemos orado y estamos en esta aflicción temporal, Señor, atiende nuestro clamor, danos paz en nuestro corazón y rompe esa prisión de aflicción y devuélvenos, Señor,
la dicha de vivir e ilumina nuevamente y encamina nuestros pasos hacia tu voluntad, hacia tu luz preciosa, Padre. Oro, Señor, confiando en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien inició la obra al venir aquí a la tierra, al que cuando murió dijo, culminado es, y que resucitó el tercer día, Padre. Poderoso eres tú, y por eso en ti confiamos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Si tú has orado conmigo, ten la fe que Dios te ha escuchado, porque Él solamente quiere que tú le clames desde tu angustia para Él rescatarte de tus pecados y de tus aflicciones y que tú vayas y no peques más. Te invito para que siempre nos escuches los domingos a las 10 de la mañana y puedas seguir conociendo más del precioso perdón de Dios, del amor que Él tiene por nosotros y el poder que tiene para librarnos de las aflicciones temporales de esta vida y de la aflicción eterna del infierno. Dios te bendiga.